son ya 10 los ciclistas fallecidos en los últimos años en las carreteras aragonesas. Uno de los últimos casos, el juicio contra un vecino de la localidad oscense de Alberuela de la Liena por la muerte del triatleta barbastrense Alex Sierra, de 38 años, al que arrolló con su furgoneta el 30 de octubre del año 2020 cuando conducía bebido. Enrique. Claro, y Vanessa, buenas tardes de nuevo. Muchas veces los familiares, y vamos a hablar con uno de ellos, de estas víctimas que cogen la bici de manera profesional o de manera amateur y salen a las carreteras secundarias o principales a entrenar, exigen sobre todo más dureza en las penas, porque cuando llega a un juzgado el asunto acaba siendo un homicidio imprudente, dependiendo de si está o no sometido a alcohol o drogas cuando cometió ese atropello. El caso es que estamos a las puertas del verano y es cuando más salen los ciclistas en grupo a entrenar y es cuando se producen este tipo de accidentes, Vanessa. Y como tú bien dices, ya hay más de 10 fallecidos ciclistas en los últimos años en Aragón y puede parecer una cifra pequeña, pero no lo es. Y son también cada vez más las campañas que se dan a conocer para tratar sobre todo de concienciar a unos y a otros, a ciclistas y también a conductores, de que se puede convivir perfectamente en las carreteras y que hay unas normas que hay que seguir y unas distancias también prudenciales para cuando en adelantamiento sobre todo. Esas peticiones las comanda la DGT, la Dirección General de Tráfico, que siempre pide precaución a los conductores y a ellos se suman otras asociaciones. Hablaremos con estos pacientes unos minutos, pero antes quiero que vean un vídeo resumen de los últimos casos con ciclistas fallecidos en Aragón. El pasado mes de abril, un policía local de Zaragoza fue arrollado por un camión cuando iba en bicicleta. Falleció días después tras no haber podido recuperarse de las heridas que le provocó el violento atropello. Sucedió en la Nacional 330. Julio de 2023, tragedia en la localidad zaragozana de Zuera. El alcalde del municipio, el socialista Luis Zubieta, fallecía tras ser arrollado por una furgoneta cuando iba en bicicleta por una carretera de la zona. Junio de 2023, un joven de 20 años vecino de Teruel moría a causa de las heridas sufridas tras chocar contra un vehículo en el que conducían sus propios padres. Fue en una carretera secundaria cerca de la localidad de Villaspesa. Son algunos de los casos más conocidos en los que el resultado ha sido el fallecimiento de un ciclista. En otros hechos, se ha llegado incluso a los juzgados. En abril de 2018, el magistrado del número 2 de lo penal de Zaragoza condenaba a 4 años de prisión a un hombre acusado de atropellar a 2 ciclistas en Botorrita. Era el autor responsable de un delito contra la seguridad vial y 2 delitos de homicidio por imprudencia grave. El hombre conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Una pequeña muestra de sucesos que se dan en las carreteras aragonesas y que en algunos casos podrían haberse evitado. Les hablamos ahora de otro caso. Sucedió el 10 de febrero del año pasado. La joven ciclista vallisoletana de 18 años, Estela Domínguez, moría arrollada por un camión. El camionero, tras el impacto, no se detuvo en el lugar del siniestro, según se manifiesta el conductor, debido a no enterarse de que había colisionado contra una bicicleta y, es más, continuó su marcha. Saludamos hasta ahora de la tarde a Juan Carlos Domínguez. Él es padre de Estela y además también es ciclista profesional. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Acaba de salir ahora la sentencia. Sí, bueno, ya sabíamos un poco más o menos a lo que íbamos y, como habéis dicho antes en el programa, pues son sentencias ridículas en el que la vida, por ejemplo, de Estela, que como digo yo, estaba llamada a ser una corredora de las buenas a nivel nacional e incluso podía ser mundial. Y bueno, es una vida, aunque sea alguien que no sea deportista, es una vida. Y bueno, pues yo creo que las penas debían de ser, para empezar, para cumplirlas, porque a veces es 2 años y luego, si no es 2 años y un poco más y no tiene antecedentes, no entraría en la cárcel. Y bueno, pues sí que puede haber casos en los que haya un despiste o algo que sea fortuito y sea inevitable. Un accidente es un accidente, pero en muchos casos es algo que es evitable. Por ejemplo, porque alguien se suba a un camión, en este caso era un mecánico, vete a saber qué estaba probando, qué estaba haciendo, pues yo creo que ya está jugando con fuego. No está atento a la conducción, qué es lo que hay que hacer. Y bueno, pues eso sí es evitable.
El montarte a un vehículo bebido, pues está claro, eso ya está jugando con fuego, como he dicho antes. Y así, drogas. Se lo dije yo a Estela un mes antes del atropello, que habían atropellado a Rebelín, un corredor muy bueno que estuvo en mi época. Y eso, pues que tuviera mucho cuidado, porque hay gente que va con el teléfono en la mano y aunque nos tienen respeto, pero claro, respeto entre comillas, si me dejas hueco cuando me ves, pero no respetas mi vida porque te pones al teléfono, porque te pones a toquetear a lo mejor otro aparato o cualquier otra cosa, pues ya estamos Sí. predispuestos a un accidente. Juan Carlos, buenas tardes. Antes decías, ya sabíamos a lo que íbamos, hablando del juicio, 18 meses, creo, de prisión, 5.000 euros de multa. Sí, eso es. Era un delito leve, menos grave. Empezó como un homicidio imprudente, pero al no ver indicios, pues la fiscalía no presionó y lo calificaron así como delito menos grave, leve menos grave, que ya no hay cárcel ni hay nada. En el juicio, por ejemplo, pues se ha podido ver que hay cosas que oculta y por eso se fue. Y bueno, pues te sales indignado, es la palabra. No ha pensado en Estela para nada, nunca. Ese es el resumen, como nos dice, sale indignado Juan Carlos con esa sentencia. Muchas gracias por atender a Conexión Aragón y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Esa es la sentencia, nos lo decía ahora mismo Juan Carlos, indignados o como nos sentimos por delante de la muerte de una persona. Se ha llevado, como decíamos, Estela, de 18 años, justo en el momento en el que estaba entrenando. Mira cómo nos hemos quedado, Vanessa, cuando has despedido a Juan Carlos, mudos, porque es difícil de entender que él ha perdido una hija y estaba contándonoslo de manera bastante firme y entera. Es una deportista profesional que podría haber llegado a ser algo, decía, pero es mi hija, y el hombre, aparte bajo los efectos del alcohol, conducía despistado y la arrolló. Esto pasa más de lo que nosotros creemos. Y más lo que decía también, que señalaba, ya se lo había advertido a Estela prácticamente un mes antes. Desde Stop Accidentes Aragón luchan a diario para concienciar a los conductores de la existencia de los ciclistas en carretera, sobre todo en secundarias, y lo importante que es mantener las medidas de distancia y también de seguridad. Vamos ahora en directo con nuestra compañera Isabel Ciudad, que se encuentra con Miguel Ángel Bernal, presidente de Stop Accidentes Aragón. Buenas tardes, Isabel. Muy buenas tardes, Vanessa, y precisamente con él vamos a repasar los mayores peligros en esas carreteras, pero antes de todo en Stop Accidentes quieren hacer especial hincapié en los métodos de precaución, ¿no? ¿Cómo debemos comportarnos o cómo deben comportarse los ciclistas a la hora de circular? Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Bueno, si la cosa es muy sencilla. En zona urbana, en casco urbano, tenemos un montón de kilómetros en Zaragoza de carriles bici. Entonces hay que respetar los carriles bici, que son para ellos y para los usuarios de patinetes, y bueno, y tomar las medidas de precaución y de seguridad todas las posibles, entre ellas utilizar el casco. No vale eso de que en zona urbana, no me vale a mí ni a Stop Accidentes, ¿no? Que eso de que en zona urbana cuando eres mayor de edad no tienes obligación de llevar casco. Que no, que el accidente está ahí, que podemos tropezar con un volardo, con una acera, caernos y dejarnos la cabeza ahí, ¿no? Es un riesgo añadido. Precisamente en zonas urbanas los semáforos pueden llegar a ser conflictivos, ¿no?, para los ciclistas. Sí, precisamente hay muchos usuarios de bicicletas, entre ellos los colectivos, que se quejan de la inseguridad que tienen en muchos tramos de semáforos a la hora de ir con la bicicleta, ¿no? Que están mal coordinados y no saben si tienen prioridad ellos, la tiene el peatón, la tiene el coche, en fin, andan un poco confundidos con esas señalizaciones semafóricas, ¿no? Esto en las zonas urbanas, pero si hablamos de vías, de carreteras, ¿cuáles son las más peligrosas? Bueno, las más peligrosas, está claro, son carreteras secundarias, estrechas, poco arcén, y entonces ahí, a la hora de adelantar a un ciclista, un camión o un coche, bueno, pues además tiene que respetar el 1,5 metros de distancia de seguridad, ¿no? Y el ciclista a su vez ir por el arcén, lo más próximo fuera de la calzada. Claro, hay arcenes que son muy estrechos, entonces si van un grupo de ciclistas tendrán que ir uno detrás de otro, en fila de uno y andar en carretera en ese sentido.
Precisamente a los grupos se les considera como una unidad, ¿no? ¿Cómo funciona esto para los vehículos que deberían tener en cuenta los coches? Sí, efectivamente, cuando va un grupo de ciclistas y hacen una rotonda, está considerado una unidad desde el primer ciclista al último, cuando van todos en grupo, ¿no? Hay conductores de vehículos que no lo saben, no se acuerdan, no toman esa medida de seguridad y entonces se producen esas tragedias tan inevitables, ¿no? Y además el ciclista es la parte más vulnerable de la carretera. Desde luego los datos lo comprueban. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Recordamos, un 6,5% de víctimas mortales las sufren ciclistas, así que, como nos decían, muchísima precaución. Gracias, Isabel. También a Miguel Ángel por atendernos una vez más. Sobre todo ahora entramos, como bien decías, Enrique, en una época, en la del verano, en la que se suele salir también todavía a hacer más deporte, más ciclismo, más desplazamientos también cortos. Mucho cuidado en la carretera. Por desgracia algo pasará. Me quedo con lo que ha dicho Juan Carlos Domínguez, del padre de Estela, que murió arrollada por una furgoneta. Si está alguien mirando el móvil o distraído, eso es que no respeta nuestra vida.